Hola amigos y amigas, bienvenidos a Bar Emprende. Estamos con Julián Melo. Él es fundador, cofundador y director general de Ubits, una empresa de capacitación digital para empresas. Julián, bienvenido. Genaro, muchas gracias por la invitación. Él es colombiano y está acá en México con nosotros. Nuestro amigo Jerry nos va a servir una mezcana, una bebida, un trago a base de mezcal, obviamente, pues porque Julián no podía irse de México sin probar un buen trago con mezcal. Así que, Jerry, a ver, debemos preparar un trago. ¡Wow! La naranjita que no puede faltar. Pues, Julián, bienvenido. Genaro, Un gusto tenerte aquí. un gusto. Amigos, salud. Bienvenidos. Salud. La educación es una de las principales fuentes de inequidad del mundo, dice el colombiano Julián Melo, quien, desde su época de estudiante, tenía claro que quería ser profesor. Mientras miles de escuelas públicas y privadas están en grave crisis por la pandemia, Ubits, la plataforma tecnológica de capacitación empresarial que fundó Julián, hoy tiene presencia en 10 países de América Latina y ha sido financiado por eCombinator y la Universidad de Stanford. Julián, tú eres un emprendedor colombiano, pero ya tienes presencia en 10 países. Tienes un negocio que se dedica a la capacitación en las empresas vía digital. Cuéntanos un poquito cómo surgió el proyecto de Ubits. Bueno, todo arrancó, en mi caso yo siempre tuve una gran pasión por la educación, siempre me llamó mucho la atención. Entonces mi primer trabajo, yo estudié ingeniería industrial en Colombia, en los Andes, y yo dije, cuando me gradué quiero ser profesor, quiero que este sea mi primer trabajo, y fui al colegio donde había estudiado, pedí una entrevista con el rector, que en ese momento era un padre, y le dije, padre, quiero ser profesor. Y él me dijo, ¿qué le gustaría enseñar? Y yo dije, pues soy ingeniero, algo relacionado con matemáticas. El padre sacó su agenda, miró y dijo, solo tengo disponible álgebra de noveno. Y yo me acordé que había perdido al menos 2 bimestres álgebra de noveno, porque la cuadrática nunca me dio. Pero bueno, luego después de estudiar ingeniería ya he visto muchos cálculos y yo dije, pues creo que lo voy a poder dominar. Y le dije, listo, acepto el trabajo, ¿cuándo arranco? Y él se rió un poco y me dijo, no, hay un proceso, hay varios profesores con mucha experiencia aplicando al trabajo, pues aplica al proceso y miras cómo te va. Y al final me dieron el trabajo. Wow, lo Yo conseguiste. realmente no sabía enseñar, nunca había enseñado, pero yo creo que vi algo muy interesante en mí, era la pasión que yo tenía por enseñar. Y creo que eso hoy en día es una elección grande y hoy en día también determina muchas veces cuando tomamos la decisión de a quién contratar en Ubits, muchas veces obviamente hay un lazo emocional donde uno dice, quizás esta persona no tiene todos los conocimientos, pero su pasión lo va a llevar a que tenga un buen resultado y haga muy bien su trabajo. Entonces así parte un poco mi historia en la educación, luego eso lo hice durante un año, luego fui profesor también en ingeniería, el departamento de ingeniería en los Andes, fui profesor más joven varios semestres en este departamento y me empezó a emocionar mucho y apasionar y empecé a dictar charlas y conferencias y hubo un momento donde conocí a mi socia, a Marta, y empezamos a hablar, a platicar y nos dimos cuenta que ambos sentíamos la misma pasión y exploramos oportunidades que habían en ese momento en educación, tanto para temas de colegios, higher education con universidades o lo que hoy en día conocemos como el lifelong learning, desde que uno se gradúa de la universidad empieza a trabajar. Y nos dimos cuenta que en este espacio había una gran oportunidad, pero más que la oportunidad había un gran problema. Todo el mundo sabe que la educación es una de las principales fuentes de inequidad del mundo, pero Latinoamérica es la región en el mundo que tiene la mayor brecha en skills que debe tener un empleado, un trabajador versus los que tiene actualmente. Entonces dijimos, hay una oportunidad grande, ahí empecemos a trabajar en soluciones digitales para resolver ese problema. Y así fue como comenzó Ubits. Y luego vino la pandemia, Julián, y te diste cuenta de que tal vez te habías adelantado a lo que después iba a ser una gran necesidad de un montón de empresas, de capacitar a sus equipos a distancia en línea. ¿Cómo ha vivido Ubits esta crisis? ¿Qué tuvo que cambiar, qué tuvo que modificar para poder seguir saliendo adelante y teniendo éxito? Bueno, yo creo que la crisis a todos nos ha impactado, no necesariamente positivamente. Los primeros meses fueron muy difíciles porque
al ser nuestro cliente las empresas, pues había mucho nerviosismo e inseguridad de invertir en proyectos de tecnología o invertir cualquier clase de inversión. Pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que el consumo que teníamos habitual se empezó a triplicar, cuadruplicar, quintuplicar. Entonces dijimos, aquí está pasando algo diferente. Ahí fue cuando todo el mundo empezó a trabajar desde la casa, todo el mundo de forma remota, y las empresas internamente se empezaron a dar cuenta que tenían que capacitar a sus empleados, que no lo pueden hacer ya presencialmente, que no tenían ya presupuestos grandes, pero lo poco que tenían alcanzaba para hacer una solución, brindar una solución online, que ese es uno de sus beneficios, es escalable, es más económico, le puedes dar a todo el mundo, y se reactivó y empezamos a crecer a un ritmo muchísimo más rápido, creo que el doble o el triple de la tasa que veníamos antes de pandemia, y bueno, afortunadamente hemos tenido como al final del día un beneficio grande por esto. Pero eso también conlleva grandes responsabilidades, entonces empezamos a crear contenidos relacionados a trabajo remoto, a cómo liderar de forma remota, a cómo trabajar en equipo de forma remota, y pues eso la verdad nos ha beneficiado, resolvemos aún más los problemas que hemos identificado y pues estamos muy felices en este momento. Siempre cuando empiezas desde cero, hay un montón de obstáculos en el camino, un montón de barreras que tienes que brincar. ¿Nos puedes contar, Julián, un poquito cómo fue este camino? Digo, porque ahora ya recibieron un financiamiento de la Universidad de Stanford y están en 10 países en la región y pues todo está yendo muy bien, ¿no? Pero esto tuvo un camino pedregoso seguramente. ¿Nos puedes contar un poquito qué obstáculos pasaron para llegar a esto? Genaro, yo creo que muchos todos los emprendedores tienen, yo creo que retos similares, conseguir tu primer cliente. Luego ya tienes 10, pero ahora cómo llegas a pasar de 10 a 100 clientes. Que tu producto funcione, porque cuando trabajas con tecnología, la tecnología falla. O sea, Google se ha caído, Facebook se ha caído, la tecnología va a fallar, así sea la empresa más grande de tecnología. Entonces eso siempre son retos, pero hubo algo que a mí me marcó mucho como emprendedor y es a inicios del 2018, Ubits era una compañía local, operábamos en Bogotá, teníamos clientes importantes, pero tomamos una decisión y fue cambiar nuestra visión. Dijimos, queremos pasar de ayudar o de entrenar a cientos de personas localmente en Bogotá, en Colombia, a ser una compañía regional y ayudar a entrenar a millones de personas. Y ese cambio de mentalidad lo que nos hizo ver es que la oportunidad era mucho más grande, pero para llegar a esta necesitamos conseguir financiamiento. Y en ese momento no habían tantos fondos como hoy en día, en Colombia habían muchos menos. Presentamos a los 2, 3 fondos que habían, no les caemos bien, no les gustó el modelo de negocio. Un advisor nuestro nos dijo, en México el ecosistema de emprendimiento y de fondos de capital privado y de venture capital es un ecosistema mucho más maduro, vete para México. Me consiguieron un par de citas y tampoco funcionó. Y ya hubo un momento donde estamos un poco desesperados y la única opción que teníamos era Silicon Valley. Wow. Y empezamos a escribir a gente que conociéramos allá en empresas de educación como Coursera, como Udemy, etcétera, conocidos latinos que trabajaran allá, y empezamos a hacer un networking y empezamos a conseguir los primeros ángeles inversionistas, y con el pasar del tiempo como que la bola empezó a andar mejor. Aplicamos a Y Combinator, que es la aceleradora número 1 en el mundo, por donde ha pasado Dropbox, Rappi, Airbnb, entre otros, y pasamos. Y pues eso nos cambió la vida porque pudimos levantar nuestra ronda. La gran mayoría de nuestros inversionistas hoy en día, yo creería que un 75% son de Silicon Valley, y es la primera vez que invierten en una compañía en Latinoamérica. Entonces, pues ha sido un camino duro. Fue la verdad muy difícil, en muchos momentos creímos que no lo íbamos a lograr. Y ese fue como, yo creo que un hito grande, porque ahí cambió la compañía. Entonces ya pudimos desarrollar nuestra tecnología, abrir mercados. Yo me vine a vivir a México y creamos nuestro portafolio de cursos y todo empezó, digamos, como a andar como al ritmo que esperábamos. Con toda esta pandemia que pasó, nos vino a desnudar las graves carencias educativas que tenía la región. Nos vimos a dar cuenta de que no estábamos preparados para trabajar educación a distancia de calidad, para darnos cuenta de que había mucha brecha, como tú dices, grande entre la gente que tiene acceso a Internet y la gente que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso ahora a mucha educación. ¿Qué piensas con todo lo que está pasando en educación, con la pandemia? ¿Cómo ves el futuro de la educación en América Latina?
Esa es una buena pregunta. Hace un tiempo, cuando empezó la pandemia, oí un webinar donde estaba el rector del TEC de Monterrey, el rector de los Andes y de la Universidad de Chile, que son las 3 principales universidades en Latinoamérica. Y hubo algo que me llamó mucho la atención, que fue del rector del TEC de Monterrey, que dijo: después del gobierno, el sector de educación es el sector que menos ha evolucionado y menos ha innovado a través de la historia, básicamente. Y el modelo que tenemos hoy en día es básicamente el mismo que teníamos hace un siglo. Y bien, en ese momento pasó algo muy interesante, y es que como estaba como a mitad de semestre en todas las universidades, todos tuvieron que saltar a un modelo online obligatoriamente. Y pasó algo muy interesante, y es que el 80% de los estudiantes ya habían tomado un curso online, mientras que el 80% de los profesores nunca habían dictado un curso online. Entonces teníamos estudiantes con mucha experiencia online y profesores con cero o ninguna experiencia online. Y eso generó una gran insatisfacción en general, y yo creo que eso ayudó a que en general las universidades, los colegios, como decimos en Colombia, se pusieran las pilas para poder trabajar y desarrollar, o sea, incluir tecnología, cambiar su modelo. Hoy en día la gran mayoría de universidades o son online o son blended, pero ya ninguna 100% presencial en el esquema que tienen hoy en día. Y eso también genera mayores oportunidades tanto para las universidades como los estudiantes. Una universidad ya podría tener, ya el mercado no es la ciudad o la geografía, sino es el lenguaje en el cual dictan un programa. Entonces una universidad en Ciudad de México ahora su alcance es habla hispana. Y eso hace obviamente que sea mayor competencia, porque alguien en cualquier lugar del mundo va a escoger la mejor universidad al precio que se adecue mejor. Entonces yo creo que va a jalonar a que la calidad aumente, que las universidades sean más eficientes y los costos de las matrículas bajen, y va a ser una educación mucho más universal, y las oportunidades van a ser mejores tanto para estudiantes, pero serán las universidades que más rápido innoven, que escalen más rápido sus modelos educativos, las que terminen siendo realmente, pues, los líderes en este segmento. Oye, Julián, y esa parte en la brecha en la que perdemos en la parte digital la experiencia humana, el contacto humano y esta convivencia que es parte del aprendizaje, pienso incluso en los niños de preescolar, y luego obviamente en la primaria, la secundaria, en todas partes es importante la parte de sociabilizar, de socializar, pero a digital no se puede, ¿no? En digital hay una pantalla de distancia. ¿Cómo romper esa parte, esa brecha que sigue pasando y que hoy muchos chavos ahora no tienen? Yo pienso que eso abre nuevas oportunidades. Hace poco vi una compañía en San Francisco, levantó cerca de unos $60 millones para construir features o aplicaciones sobre Zoom para hacer las clases, para hacer realmente clases interactivas. Justamente eso que tú dices, como sesiones creativas donde la gente pueda aportar y co-crear algo, donde ese contacto exista, así sea virtual. Creo que hoy en día se abre una brecha muy grande en ese espacio. Si bien hoy en día se ve menos humano, mi opinión personal, yo creo que la pandemia nos ha hecho muchísimo más humanos. Si tú te pones a pensar, antes cuando uno iba a una reunión presencial física, el tema de conversación como para romper el hielo era el tráfico estaba imposible, el clima, no sé qué. Hoy en día, que la política, hoy en día es cómo está tu familia, cómo están tus hijos, ¿estás bien de salud? Y de alguna forma nos ha acercado mucho más a la gente, porque además las ves trabajando desde la casa. Entonces, cuando uno tiene reuniones, ve que pasa el gato, ladra al perro, llega el hijo, llega alguien va a traerle a uno comida, y nos ha vuelto mucho más humanos, menos corbata, más ropa informal, y ser quienes realmente somos. Y eso también tiene un impacto grande, por ejemplo, en el liderazgo de hoy en día que vemos, y es que es un liderazgo mucho más empático. Ya no va a ser, y mi visión de esto en unos años es que ya no va a ser un liderazgo, por ejemplo, de junta directiva, reunión, etcétera, sino más de estar en la calle, qué piensa el cliente, cómo están mis empleados, la salud emocional. Y creo que ese va a ser el cambio. Realmente creo que somos más humanos hoy en día, y eso cambió la pandemia. Me encanta tu visión, Julián. Para terminar la entrevista, me gustaría que nos contaras un poquito. Eres muy joven y has pasado periodos en los que no se abría ninguna puerta, y de repente se abrió una, y luego ya has tenido éxito con tu equipo. Pero en adelante,
ante un reto tan grande como esta pandemia que sigue sin parar, que en otras partes del mundo, en Europa, en Asia, sigue habiendo un rebrote, que en América Latina no se ha vencido ni siquiera la primera ola de esta pandemia, donde tanta gente necesita inspiración, donde mucha gente necesita de qué agarrarse y entender que tiene que cambiar conforme cambia tan aprisa el mundo. ¿Qué le podrías decir, Julián Melo, de qué se agarra, de qué se inspira todos los días, qué te da fuerza para levantarte cada día? Hay una frase que me gusta mucho de un filósofo, de Séneca, que dice que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. La oportunidad, pues todos sabemos que es un hecho aleatorio, probabilístico, puede que pase, pero la preparación depende 100% de nosotros. Y en la medida en que uno se prepare más, sus probabilidades de éxito en la vida, en lo que uno haga, aumentan. Entonces, yo creo que mi filosofía, mi mensaje es siempre hay que estar preparándose. Nuestro eslogan en UBIT se llama ¿qué quieres aprender hoy? Y eso nos preguntamos todos los días. Un día que uno no aprende algo nuevo es un día prácticamente perdido. Y cuando lo llevamos a la vida cotidiana, si yo quiero ser mejor profesional, mejor emprendedor, mejor empresario, mejor papá, mejor hijo, todos los días tengo que aprender algo y tengo que tener actitud para aprender o estar en estado de aprendizaje continuo. Julián, muchísimas gracias. Ha sido increíble platicar contigo. Salud. Salud. Amigos, salud. Nos vemos en el próximo episodio de Bar Emprende, el único bar que nunca cierra. No. Mira. No, güey. No, güey, pero pues ahora se los llevaron. Es que más bien tengo que decirle a Jerry, ¿sabes qué, Jerry? No te los lleves.